Biblias, vamos a el primer libro de los Reyes, capítulo número 2. Vamos a continuar, como lo hemos venido haciendo estos días viernes, con el estudio de este poderoso libro en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo número 2. Vamos a dar lectura desde el verso número 28. Primera de Reyes, capítulo 2, verso número 28. ¿Sí? Vamos a hacerlo hasta el versículo número 32. ¿Sí? ¿Lo tiene, mi amado? Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 28 al 32. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Verso 29, ya por favor. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así le respondió. Verso 31. Todos el verso número 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a predicar, sí, por el tema sobre su cabeza. Amén. Sobre su cabeza. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, oh mi Dios, porque a usted le place poder darnos a través de su palabra, mi Dios, oh Padre Celestial, la oportunidad de podernos congregar. Señor, ayúdanos, Padre, ahora a poder establecer para nosotros, Señor amado, conforme a esa misericordia tuya, todo nuestro corazón, para poder no solo estar atentos, sino para poder también cumplir el santo mandamiento. Ayúdanos a reconocer a través de las Escrituras cuál es tu voluntad para mí. Yo necesito escucharte. Necesito, oh Dios, entregar todo aquello que me podría estar distrayendo. Si hay algún pensar de alguna cosa que hemos dejado de pronto sin hacer, algo en casa, algún negocio inconcluso, cualquier situación, oh Dios, que pueda distraerme, te pido, te lo ruego, te suplico, Señor, Padre, que alejes todos estos pensamientos. No solo quiero que mi cuerpo esté aquí, sino también mi mente, para poner toda mi atención, mi conocimiento en ti, Señor. Y con esa forma poder, Padre, poder poner por obra lo que tú me puedas dar a conocer en esta noche. Señor amado, te lo agradezco. Y acelera los pasos también de tus hijos que han propuesto en venir, para que todos también podamos recibir esta bendición completa. Y extiende esta gracia sobre la parte superior a cada niño, Señor amado, a cada infante, a cada adolescente que ha dispuesto también, Padre, entregar este tiempo en tus manos. Señor, gracias porque sabemos que tendremos las peticiones que tú, Señor amado Padre, por tu buena voluntad, quieres que se cumplan sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús,
Amén. Y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Hoy vamos a predicar por el tema sobre su cabeza. Esta expresión, mi amado, podría significar a tiempo de hoy, por mi propia culpa. Sí, por mi propia culpa. ¿Sabe usted, mi amado, que hay leyes establecidas por la ONU, o por lo que es igual por la Organización, la Organización de las Naciones Unidas? Sí, hay leyes que son conocidas como leyes internacionales. En estas leyes se establece, llamado, y se le dice internacionales porque tienen en común el poder compartir las mismas reglamentaciones en todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Luego, una de esas leyes es la que a mí hoy me da la pauta para poder fortalecer el tema de esta noche. Una de esas leyes dice: nadie puede alegar a su favor su propia culpa. No sé si se entiende, pero lo voy a volver a leer. Lo estoy leyendo de una página propiamente del Internet. Esa ley de las Naciones Unidas, que comparten, llamado, casi todas las naciones que pertenecen a este organismo, dice: nadie puede alegar a su favor su propia culpa. Dicho de otra forma, y le leo lo que dice entre líneas, esa ley es un principio universal del derecho según el cual ninguna persona puede alegar a su favor su propia culpa, en razón a que sus actos y consecuencias son su responsabilidad. Dicho de otra forma, llevándolo, por ejemplo, como que a la práctica. El hecho de que yo determine mi culpa y la acepte no significa que eso aligera mi pena o aligera mi sanción. Igual, así yo reconozca que por agravio mío de pronto ocurrió un accidente, yo soy responsable al 100% de mi culpa, sin poder usar a mi favor que porque acepté la culpa, entonces la pena se me va a disminuir. Mi amado, en esta preciosísima noche, justamente tomando el texto bíblico, el cual creo yo que lo hemos leído de manera conjunta en el versículo número 32, el rey Salomón, mi amado, va a hacer uso de esta ley universal. Ley que, por cierto, mi amado hermano, cuando nos dice en el versículo 32, se la entiende con el término sobre su cabeza. Recuerde que esto, dicho de una manera más cercana a nuestros oídos, es por su propia culpa. Dirá: Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza. Y cuando habla de su sangre, mi amado hermano, está hablando de su vida. Quisiera despejar esta pequeña duda, yendo obviamente, y acompáñeme por favor al primer libro de la Biblia. Vayamos al libro del Génesis. En el capítulo número 9, dirá el Señor lo siguiente. Libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿sí? Capítulo número 9. Quisiera leer, mi querido hermano, ¿sí?, en el versículo número 4, o desde el 3 hasta el versículo número 6. Del verso número 3 al verso número 6, para poder complementar todo ese pequeño párrafo. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 9, verso 3 al 6. Dice el Espíritu Santo: todo lo que se mueve, ¿sí?, y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré dice aquí, la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre
De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre también, ¿qué cosa? Será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dicho de otra forma más pequeña, más condensada, toda persona que hiciere, obviamente, mi amado hermano, el acto de eliminar a otra persona, será culpable de esa cosa. Cuando vamos al primer libro de los Reyes, capítulo número 2, en que hemos dado ya lectura del verso 28 al versículo número 32, el general del ejército de David en Israel, ¿sí? Llamado, había, él llevado a cabo muchas matanzas, en muchas guerras, a lo largo de más de 40 años, y con él digo más de 40 años, mi amado hermano, porque este general, ya venía, antes de que David fuese rey, ya venía, digamos, haciendo su justicia en favor de David, dando muerte a sus enemigos. Ahora, cuando David se establece como rey, recordará usted que él reinaría 40 años posterior a esa elección. Llamado Joab fue su brazo derecho para la guerra. Él era su gran general. Por mano de él, llamado, Dios dio recompensa, Dios dio venganza contra los enemigos de David. ¿Cuánta gente habrá matado este general, o por orden directa, o por su propia mano? Solo Dios lo sabe. Pero las muertes dadas por batalla no son consideradas como muertes, diríamos así, en las que se podría atribuir pecado, dicho de esta forma. Sí, esto llamado, yo sé que es un poquito medio difícil de poder asimilar, porque hay quienes han dicho que cuando uno recibe a Cristo, no podría estar participando de pronto de acciones que violenten la vida de otra persona. Pero mi amado hermano, también es de entender de que si alguien posiblemente, ya que ejerza su actividad económica o laboral dentro de las Fuerzas Armadas, por fuerza él se ve en riesgo de en algún momento, ¿qué cosa? Si diríamos confrontar la vida de otro individuo y si acaso se amerita, claro, quitarle la vida por la fuerza. ¿Qué podríamos decir, digamos, de un gendarme, de un policía que de pronto está presente, mi amado, en un robo que se está llevando a cabo en ese mismo momento y hay un cruce de bala? En ese sentido, el creyente policía tendrá también que hacer uso de su dotación y disparar contra el agresor. Y si esa bala lo mata al agresor, mi amado, pues la muerte queda justificada. ¿Me entiende? Joab había dado miles de muertes, sea por ordenanza personal o por su propia mano. Mas, sin embargo, todas estas muertes generadas por Joab, que fueron ordenadas por David como su rey y por Dios a su vez también, estaban llamados bajo el orden que Dios había establecido. Sin embargo, dos de esas muertes, de esas centenares o de miles de vidas mermadas, solo dos se atribuían como pecado directo para Joab. ¿Cuáles? Se detalla exactamente en los versículos posteriores. Cuando vamos, por favor, al capítulo número 2, versículo número 32, se hace mención de dos individuos en particular. Dice el verso 32, Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. ¿Cuáles eran? Primero, Abner, hijo de Ner, general del ejército ¿de quién? De Israel. Y esto cuando él estaba a los servicios del rey Saúl. Llamado, este general, fue muerto no en la batalla, no fue muerto tampoco con los enemigos. Este general Abner fue matado, llamado, de una manera muy triste por Joab, en un momento aparentemente ¿de qué? De coinonía y de hermandad.
ya que el general Abner había visitado al recién puesto, digamos, rey sin David, como una especie de condescendencia para decirle que él sí, estaba a su favor y que contara con cualquier apoyo militar que el nuevo rey americano. Cuando Joab sí, llegó de manera sí, también organizada porque fue a cumplir una orden, llegó ante el rey David, se enteró que Abner había visitado ¿a quién? A David. Y astutamente salió de la presencia del rey y mandó a llamar al general Abner. Y ahí, mi amado, en el camino, lo agarró, lo saludó, lo abrazó y le enterró una daga por el costado. Triste, mi amado. Eran hermanos, por decirlo de alguna forma, porque pertenecían al mismo pueblo. ¿Sí? Y ellos no eran enemigos en ese momento. Habían tenido sus diferencias, pero no era más razón como para poder quitarle la vida. Por otro lado, también aparece en el verso 32 otro general. Dice la Escritura, general del ejército de Israel. ¿Quién? A Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de quién? De la tribu de Judá. Este había apoyado, sí, en su debido momento ¿a quién? Para poder sublevarse contra David. ¿A quién? A Absalón. Pero luego de que Absalón murió, todo volvió a santa paz. Cuando esto ocurrió, David quiso manejar la situación políticamente lo más, digamos, cauto posible. Y mandó a ver a Amasa para que forme parte ahora, sí, de su nuevo, digamos así, de su nuevo periodo presidencial. Así también Joab se enteró. Así también, mi amado, sí, se acercó a él como que si fuese un gran amigo, hasta le cogió la barba en la punta, lo besó, le metió sí, una daga por el costado y se lo abrió hasta los intestinos. Y mató a Amasa. Estas dos muertes, mi amado hermano, no fueron justificadas. Dios y también David la vio como una ofensa directa en contra sí, de la integridad de la vida del ser humano. Mi amado, ya usted sabe por estudios pasados, mira que todo esto es introducción, ¿eh? Tú ya sabes por estudios pasados que David, antes de morir agonizando, le dijo a quién, a Salomón, que no deje pasar estas dos muertes en vano. Si bien es cierto, quien debió haber puesto la pauta para dar un castigo ejemplar era el mismo David, David no tenía qué cosa para poderlo hacer. ¿Qué le faltaba a David? A él le faltó autoridad, ya que él mismo había incurrido en su debido momento con una falta similar, matando al siervo Urías. Mi amado hermano, cuando volvemos al texto, Salomón hace saber a su general actual, en este caso, ¿a quién, mi amado hermano? ¿Cuál era el general del momento en sí? Un hombre llamado Benaía. Le hace saber diciendo, harás volver su sangre sobre su cabeza, es decir, harás volver su propia culpa sobre sí. ¿De qué forma? Matándolo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque Él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que Él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Verso 33. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Ahora, este tema sobre su cabeza, yo sé que está muy limitado, así como se lo ve en la historia de Primera de Reyes, para la época de David. Pero, ¿en qué esto nos afecta a nosotros? Mi amado,
Si extiendo el tema sobre la iglesia y sobre los tiempos modernos, mi amado, hay muchas cosas que pueden llegar sin que tú te des cuenta a pesar sobre tu propia cabeza. Solo como para citar algo que tomé, mi amado hermano, como, no digo como inspiración, sino como una añadidura a un texto que yo leí, el cual a mi palabra le puse lo siguiente: uno es dueño de lo que desea, pero esclavo de lo que hace. Cuando alguien sustrae de la caja de un negocio un dinero ajeno, llamado, uno acarrea consecuencias. Cuando alguien arriesga a sacar un libro cuando se está dando un examen a escondidas de un maestro, está acarreando consecuencias. Cuando alguien mantiene relaciones, diríamos, fuera del matrimonio, está acarreando también consecuencias. Y ahí puedo ponerle coma, etcétera, etcétera y etcétera. Cuando alguien se pasa una luz roja, está acarreando consecuencias. Cuando ocurren las consecuencias, mi amado hermano, la culpa cae sobre nuestra propia cabeza. Entendamos esto, y aquí sí esto toma forma para mí en la actualidad. Cada vez que usted sabe lo que no se debe de hacer y lo hace, acarrea consecuencias. Yo he dado un texto en el Antiguo Testamento que ha sido motivo de, digamos, de base para otras enseñanzas, pero que creo que también recae con mucha fuerza para esta enseñanza. Por ejemplo, en el libro de Levítico, acompáñame por favor al tercer libro de las Escrituras. Cuando uno va al libro de Levítico, capítulo número 5, verso número 17, Dios nos da esta ya, digo yo, sí, esta ya, digamos, esta señal bíblica de enseñanzas pasadas. ¿Lo tiene? Libro de Levítico, capítulo número 5, verso 17, dice el Espíritu de Dios: finalmente, si una persona pecare, o si hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, y aquí quisiera, antes de terminar el texto, yo quisiera argumentar algo más con paréntesis. ¿En qué sentido? En que no solamente por mandamiento de Jehová, sino por mandamiento de leyes terrenales, de leyes tributarias, de leyes de impuestos y de tantas otras restricciones que el hombre debe de contemplar para poder tener un buen vivir en el entorno, sí, de nuestra sociedad. ¿Qué dice la Escritura? Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún si lo hace, dice aquí, sin hacerlo a sabiendas, ¿cómo igual queda esa persona? Dice la Escritura, es culpable y llevará, ¿qué cosa? Llevará su pecado. Es decir, caerá su falta sobre su propia cabeza. Mi querido hermano, yo quiero que tú seas honesto contigo mismo. De las faltas que tú cometes, ¿cuántas son por tu propia culpa? Hablando de las consecuencias, de los pecados que nos toca a veces pasar. ¿Cuántos de esos pecados han acarreado consecuencias negativas, pero haciendo algo de conciencia, usted dirá, por mi culpa es que ocurrió esto? ¿Cuántos de esos pecados? Si lo quisiéramos poner en un porcentaje de un 100%, ¿cuántas faltas o cuántas consecuencias de esas faltas han sido por nuestra propia culpa? Quiero ser un poquito más concreto. Me voy al área estudiantil para ir de menos a más. Todos los problemas que usted tuvo en clases, en el colegio, en la escuela,
¿Cuántas fueron simplemente por culpa suya? ¿Alguien quiere defenderse? ¿Cuántas fueron por su propia culpa? Por ahí escucho a voz así, a voz lengua. Todas. Pregunto, ¿fueron todas? ¿No hay nada de que sea el maestro el 100% responsable? Cada vez que no presentó el deber, ¿de quién era la culpa? Cada vez que sacó mala nota en un examen, en un aporte, ¿de quién era la culpa? ¿Ah? Yo sé que usted ahorita quiere crucificar al maestro, pero no se puede. En la gran mayoría, por no decir, no quiero tampoco decir el 100%, pero el 99.9% recae sobre nuestra propia cabeza. Dejemos el plano académico, vamos al plano conyugal. Los problemas en su matrimonio. Mira cómo el tema va agarrando cuerpo y espesura. Pregunto, ¿los problemas de pareja son generados por su propia culpa o responsabiliza a alguien fuera del matrimonio? Sí puede haber. Ahí quiero dar un poquito más de fuga. Pero sí podría decir que un 90% de los problemas conyugales son por nuestra propia culpa. Quiero dejar un 10% afuera. Hay encierro a la suegra, ¿no? Encierro a las finanzas, que no hay dinero, que no hay trabajo, cosas como el encierro a los hijos también ahí. Pero el 90% de los problemas conyugales son por nuestra propia culpa. Mi amado hermano, si esto ya tiene semejantes estándares, ¿tú no crees que la responsabilidad de muchas de esas consecuencias que estamos experimentando, tú no crees que se pueden llegar a corregir? Una cosa es, mi amado, tener un problema ocasionado por alguien externo, y otra cosa es tener un problema ocasionado por mí o por ti. En cuyo caso, mi querido hermano, si tú tienes la capacidad, ¿quién de ustedes lo ha dicho? Y esto creo que es general. ¿Quién de ustedes no ha dicho, yo quisiera tener la oportunidad de no haber cometido tal o cual acción? Si no hubiera hecho esto, no hubiera perdido mi matrimonio. Si no hubiera hecho esto, no me hubiera quedado de año. Y solamente en esos dos planos estoy ahorita. Esto se puede extender para muchas otras áreas. Porque también puede pasar aquí en el ministerio. Si no hubiera permitido esto, no me hubiera pasado aquello. En el plano laboral, porque si hubiera llegado más temprano, hoy no me estuvieran votando del trabajo. ¿Me entienden? ¿Quién de ustedes quisiera, mi amado hermano, corregir aquellas faltas que han sido generadas por mi propia culpa? Hay mucha gente que no es feliz. ¿Y sabes lo que es lo más triste? Es por tu culpa. La sangre cayó sobre tu propia cabeza. Mira cómo el texto se lo ve lejos leyéndolo, pero trayéndolo al presente, parece que se nos mete hasta entre las sábanas. Mi querido hermano, ¿tú tienes la capacidad de poder entender esto? ¿Tienes también la valentía de poder afrontar esto? A Joab le costó la vida. No pudo enfrentar su propia culpa. Pagó las terribles consecuencias. Imitó algo que hizo Adonías. Aquel que era hermano de ¿quién? ¿De quién? De Salomón. Quiero leer la historia de la palabra y luego obviamente compararla con nuestra historia, la cual nos dice, versículo número 34.
¿Qué dice el Señor? ¿Podría leerlo, mis amados hermanos? Verso 34. Pero leerlo todo en conjunto para que se oiga bonito, ¿sí? Como en el salón de arriba de la escuela bíblica. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, ahora, ¿dónde se llevó a cabo esta muerte? ¿En dónde? Esto es lo más triste, mi amado hermano. Esto es lo más paradójico. Porque esta muerte se llevó, o esta ejecución se llevó a cabo en un lugar, dicho de una forma muy categórica, llamado, fue llevado a cabo en un lugar llamado misericordia, el altar. El altar de sacrificio. Es como que alguien, mi amado hermano, venga corriendo por esa puerta, entre a carrera y se agarra de este altar pidiendo de Dios misericordia. Una oportunidad pasó algo semejante. Esto fue hace casi 4 años o 5 posiblemente. Un muchacho vino corriendo desaforadamente por aquí. Digo, varón, ¿qué te pasa? Le dije. Esto era cuando teníamos los tiempos de oración. Antes no se tenía tiempo de oración en la mañana, sino por la noche. ¿Sí? Arrancaba a partir de qué hora? 10, ¿sí? 10 de la noche. ¿Cuántos venían esos tiempos de oración? Amén. O reformulo la pregunta. ¿Cuántos quedaron últimamente viniendo a los tiempos de oración? Ahí va bajando. Ahí, en esa espera, porque el culto terminaba y usted regresaba a su casa y luego venía para esos tiempos de oración. Ahí, en ese lazo, vino corriendo un muchacho. Y me dijo, me matan. Me dijo. Y yo le digo, varón, arrepiéntete. Y él iba buscando un testimonio. Le digo, venga a pedirlo, pídelo. No, hermano, estoy desesperado, sí, no me veía. Y dudo que me haya escuchado. Llamado, llegó a la esquina y lo mataron. Lo mataron. Vino a pedir algo de ayuda, pero ni el altar le pudo ayudar. Ni el altar. Mi amado, Joab estaba prendido, agarrado, asido de los cuernos del altar. Algo muy parecido a lo que hizo ¿quién? Adonías. ¿Hermano de quién? De Salomón. Salomón le dio una advertencia, recordando las palabras, mi amado hermano, de lo que se ha venido, obviamente, cimentando durante todos los estudios que hacemos en el libro de los Reyes. Mi amado, Salomón le dijo en el capítulo 1, versículo 52, a su hermano Adonías, le dijo, Salomón, si fueres hombre de bien, ni uno de tus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirás. Y ahí dice la Biblia que trajeron a Adonías. ¿Por qué? Porque Adonías también sabe dónde estaba. Estaba agarrado ¿de dónde? De los cuernos del altar de Jehová, pidiendo misericordia. Penosamente la misericordia no podía, mi amado hermano, efectuarse sobre gente culpable. Gente que tenía sobre sí sobre su cabeza, su propia sangre. Si usted lee el versículo número 50, solo como para recordar esa historia, dice el Señor del capítulo 1 de Reyes, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y lo mismo hizo ¿quién? Joab. Ya que cuando se lee en Primera de Reyes, capítulo número 2, nos dice el Señor, versículo número 28, que también Joab se había adherido a Adonías. En la parte final dice, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar.
Porque esto era un acto que ya lo estudiamos, no voy a retroceder en el estudio, eso ya lo vimos y lo comparamos con el Pentateuco, que esta acción estaba, llamado, al alcance de aquellos que, siendo inocentes, tenían presunción de culpabilidad. Ellos tenían ventaja legal de parte de Dios para poder agarrarse de los cuernos del altar y pedir, ¿qué cosa? Asilo, para que sea enviado a las ciudades de refugio. Ya eso estudiamos, no voy a retroceder. Y ahí lo vemos a Juan, mi amado, pero Adonías ya lo mataron, porque no tuvo en Dios así presente las advertencias de Salomón. Si eres hombre de bien, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué más? La segunda parte, Primera de Reyes capítulo 1, ¿qué decía? Si eres hombre de bien y no se añade, ¿qué cosa? Mal en ti, vivirás. Pero el hombre decidió por su propia, diríamos así, por su propia voluntad, comenzar nuevamente a gestar una traición en contra de Salomón. Y Salomón ya no lo pensó dos veces, no, mátalo. Y lo mató. El gran general, más de 40 años de servicio a David, ahora, mi amado, asido de los cuernos del altar, pedía misericordia. De ahí que viene Benaí y le dice, sal de ahí. Es que hubiera sido un sacrilegio poder decir, mi amado, está bien, comete un crimen afuera, pero aquí adentro, dirá, pero ¿cómo es posible? Dirán muchos, que ni la casa de Dios le respete. Y ahí estaba el general, avejantado, un hombre ya de gran cantidad de años, posiblemente más años que el mismo David, más de 80 años. Es que, amado hermano, las acciones recaerán sobre nuestra cabeza por si como consecuencia de nuestra maldad. Más antes que temprano o más tarde que digo yo, que inicio, pero de que te alcanza tu mal. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Insisto, mi amado, el gran porcentaje de que nos vaya mal en la vida sigue siendo por nuestra propia culpa. Si pierdes un hogar, por lo general la culpabilidad es de la pareja. Ellos mismos gestan, mi amado hermano, la destrucción de ese matrimonio. Falta de diálogo, falta de comprensión, sobre todo, falta de perdón. Si tú y él se perdonaran, muchas cosas negativas se hubiesen quedado en el olvido y el hogar, mi amado, miraría hacia adelante, dándose una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Pero no perdonas. La amargura te consume. Y esto, mi amado, te hace perder objetividad. Y si acaso no te has dado cuenta, estás envejeciendo. Dice pues la Escritura, mi amado, quisiera ir a un texto que es de gran, pero de gran aporte. Cuando uno va al libro de los Salmos, quiero que paren muy bien las orejas y apunta por el amor de Cristo el texto bíblico, que creo que te va a servir muchísimo en la vida. ¿Cuántos quieren ya dejar de cosechar malas cosas por su propia culpa? Sería triste, ¿verdad? Hay quienes han dicho, yo no vuelvo a tropezar en la misma piedra, pero oh sorpresa, ya va como 4 matrimonios fracasados. Yo no voy a tropezar en la misma piedra y tiene repitiendo el año como 5 veces. ¿Ah? Yo no voy a tropezar en la misma piedra, hermano, y insiste con esa relación tóxica. Año a año está dando de oportunidad al asunto.
ministerialmente hablando, mi amado. No voy a tropezar con la misma piedra, pero no surge en su vida espiritual. Siempre está fracasa, fracasa, fracasa y fracasa. Cuando esto ocurre y se toman acciones, ¿cuál es, diríamos así, el eslogan final? Por su propia sangre. La sangre cayó sobre su propia cabeza. Por su propia culpa. El único culpable no es quien tomó la decisión. Cualquiera diría, ¿quién es el culpable de este escenario? La gente diría, es Salomón, ordenó su muerte. Dirán otro, no, es Adonía, él lo mató. ¿Qué opina Dios? Ni Salomón, ni Adonías. Su sangre está sobre su cabeza. Es por su propia culpa. Si a alguien le dan condena de muerte o le dan pena capital, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Al juez? ¿Al fiscal que lo acusa? ¿O al individuo que es acusado y que quitó la vida de pronto de 5 personas? ¿A quién le vas a echar la culpa? Si pierdes tu matrimonio, ¿a quién le vas a echar la culpa? Dirán, a la otra o al otro. ¿A quién le vas a echar la culpa? Si tú te mantienes en reserva, si tú sabes honrar tu relación, mi amado, de ti depende abrirle la puerta al adulterio o a la fornicación, o vivir, mi amado hermano, en amor, vivir en armonía, en comunión con tu pareja, hasta que la muerte nos separe. ¿A quién diablos le vas a echar la culpa? ¡Al pobre diablo! Él no es responsable de los fracasos matrimoniales. Hoy el diablo dice, a mí ni me miren. De verdad les digo, hoy el diablo sale bien librado. La culpa recae sobre nuestra propia cabeza. Versículo número 33. Ahora, ya voy por esa, ya voy por esa. Voy a recordar. Salmo 7, verso 14. Pero ya vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo número 2, verso 23, dice, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Jehová. Salmo número 7. ¿Lo tiene? Enmárquelo, mándelo a hacer si fuera posible y cuélguelo ahí. Como cuadro, así como cuando hay gente que quinta los 10 mandamientos, quinte este también. Esto le va a ayudar. Es que la palabra de Dios es útil para redarguir, para exhortar, para animar, para que la iglesia crezca. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Ya lo tiene? Verso 14. He aquí el impío, haciendo la aclaración, ¿quién es el impío? Impío es el que conociendo la Escritura no la vive. A eso se le llama un impío. Conoce, pero no le da la gana de obedecerlo. He aquí el impío concibió maldad. Mira, se preñó. Mira que ocurre como que si fuese ¿qué cosa? Una acción de ¿qué? De fecundación y parto. Dice, se preñó de iniquidad y dio a luz ¿qué cosa? Ahí está ese niño, lindo, ¿verdad? Y dio a luz engaño. ¿Cómo ocurrió el proceso? Aquí está. Pozo acabado. Es decir, que hizo un hueco. Luego, ¿qué hizo? Lo ha ahondado, es decir, que lo hizo profundo. Y en el hoyo que hizo, él dijo, no, yo no voy a caer aquí. Él provocó el asunto. Él ahondó el hueco. Y él cuando lo estaba ahondando dijo, yo no
voy a caer ahí. Y cuando se da cuenta está en el fondo. Eso es como tratar de decir, mira, yo le voy a reclamar algo, pero eso sí, yo no creo que voy a caer en un gran problema de separación. Pero voy a hacer el problema. Hermano, ¿tú crees que todos los crímenes se cometieron de manera abrupta, sin un abrir y cerrar los ojos? No. Muchos de los crímenes se llevan a cabo luego de un proceso de un constante carcomer de los huesos. Sobre todo dentro, mi amado hermano, de lo que se denomina legalmente como el femicidio. Es la muerte que provoca el esposo sobre su mujer. Juega con fuego y te vas a quemar. Juega con el adulterio, mi amado, y posiblemente haya o destrucción de hogar, hijos que pierden obviamente a sus padres o a sus madres, o como causa fatal término, mi amado, ¿qué cosa? El deceso de uno de ellos o de toda la familia. Lo más triste de esta situación es que esto tiende a replicarse. Tú sabías, mi amado, y no te vayas a asustar por lo que te voy a decir, que el 80%, ojo, el 80% de los hogares que han experimentado una calamidad de esta naturaleza, como de un adulterio, de una separación, el 80%, que es un porcentaje altísimo, ¿verdad?, tiende a replicar lo que ellos vivieron en su hogar. Es decir, cuando tú te dices que amas a tus hijos, si no has conservado tu hogar, hay un 80% que ellos fracasen como tú fracasaste. Sin importar la edad que tengan esas criaturas. Ellos corren un riesgo sumamente elevado a consecuencia de que tu sangre ha recaído sobre su propia cabeza. Un padre, yo sé que jamás le desearía a que su hijo o su hija fuese infeliz en el matrimonio. Jamás. Pero a ese grado porcentual llegamos de que el mal que tú forjaste y en el cual tú caíste, caigan también a los que tú amas. Es enorme, mi amado hermano. Ni siquiera es un 50%, un 50-50, podría cualquiera. A ver, pongo una bala en dos orificios del revólver, le doy la vuelta así al cantón y abro el gatillo. Solamente dos cosas pueden pasar: que salga o que no salga el tiro. Pero, mi amado hermano, en una situación relacionada al tema hogar, mi amado, el porcentaje está demasiado elevado. Son más las probabilidades de que tenga un hogar que se pueda destruir, de que tenga un hogar que se mantenga firme. Y todo esto porque su sangre recayó sobre su propia cabeza, lo cual significa por mi propia culpa. Yo sé, y no digo que entiendo, pero yo sé que la mayoría de los que han perdido hogar siempre terminan responsabilizando al otro. Pregúntale al marido separado, ¿quién tuvo la culpa? Ella. Y pregúntale a la mujer, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué dirá ella? Él. Pregúntale a tus hijos, ¿quién tuvo la culpa? Aun cuando lo hagas a tu favor, porque siempre los hijos tienden a uno de los dos. Dice el texto: pozo acabado, lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Es decir, yo mismo fabriqué mi propia sepultura. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla.
Eso es como cuando alguien dice, cuidado con escupir para arriba, porque puede caerte en tu propio ojo. Y lo más triste de esto, por la anécdota que se hizo referencia respecto de lo que dice la ley universal, nadie puede alegar defensa cuando ha cometido su propia destrucción. Eso es como tratar de decir, yo quemé mi casa y lo acepto. ¿Algún beneficio tengo? ¿Tengo algún beneficio? Así tenga contratado seguro contra incendio, si se descubre que yo mismo quemé mi propia casa, pierdo el seguro, así lo haya pagado. Mira tú, mi amado, si tú causas la destrucción de tu matrimonio, si tú causas la destrucción, diríamos, académica, solamente porque quisiste, como dicen algunos, estás copiando todo, estoy consultando las respuestas. Si tú mismo destruyes, mi amado hermano, con tus propias manos, tu relación con Dios, ¿qué esperar de la vida? Para esto, si quisiera, por favor, que me acompañes al Nuevo Testamento, porque hasta en esto, en la parte espiritual, corremos un riesgo sumamente elevado de ser destruidos. Acompáñame, por favor, al Nuevo Testamento. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. En la carta de los Hebreos, capítulo número 10, un texto muy conocido, pero muy útil también. Hebreos capítulo 10. ¿Lo encontró? Carta a los Hebreos, capítulo número 10, verso número 26. Dice el Espíritu Santo, si pecaremos, y aquí volvemos a lo mismo, voluntariamente. Eso es llamado como decir, si yo mismo me pongo a jugar con fuego, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, antes de seguir leyendo, ¿qué madre no le ha dicho a su hijo? Cuidado a hacer romper ese vaso. ¿Verdad? Cuidado, rompes eso, cuidado, cuidado, ¡plin! Pregunto a los papitos, ¿no le da ganas de comérselo a algo? ¿Ah? El muchacho sabe que está creando un riesgo innecesario y sabe adicionalmente que la advertencia está ahí. Cuidado, cuidado, deja eso, no juegues con eso, cuidado. Pero él sigue manoseando el asunto. Cuidado, jóvenes, cuidado esos besos subidos de tono. Cuidado esos abrazos. Cuidado esa soledad. Tengan mucho cuidado. ¿Sí me están escuchando, verdad? ¿Qué pasó? Ya no hay bola. Tengan cuidado. Están cavando un hoyo y cada vez que se arriesgan a esto, cada vez que lo hacen, el hoyo que cavan es más profundo. Y como dicen todos o todas, a mí no me va a pasar. ¿Verdad que sí dicen todos, no? Yo no. Yo no. A mí no me va a pasar. A mí no. A mí nadie me va a ver. A mí nadie me va a encontrar, nadie me va a sorprender. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Mira, la culpabilidad se nos tira encima. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira tú, incluido el de Cristo. Ya no. Así vengas y te agarres de los cuernos de dónde. ¡Ay, Señor! Ahora sí, Padre, ahora sí. Ya, tu mujer se fue. Ya no hay nada que hacer. Pastor va a regresar. ¿Qué va a regresar? Las consecuencias serán nefastas. Quiero que entienda esto, mi amado. Y todo por nuestra propia culpa. Mi querido hermano, dice el verso 27 que lo único que podría llegar a pasar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amado, pisoteamos la sangre de Cristo, dice en las cartas Pablo. La pisoteamos. Por nuestra propia culpa, por un capricho. Hay gente que por un capricho no da el brazo a torcer. No. Él tiene que venir a pedirme perdón. El capricho de que él sea el que a mí me ofendió. Él tiene que venir. Él tiene que humillarse. Él tiene que arrastrarse como la víbora que es. Por el capricho. Y cavan para sí. Una vez escuché de alguien que me dijo, pastor, yo me hice de este hombre. Y créanme, este hombre era como un títere en mis manos. Él hacía lo que yo le decía. Jamás me replicó absolutamente nada. Estoy parafraseando para obviamente guardar reserva. Y decía ella, si yo le decía, vamos aquí, ahí vamos. Si no vamos, no vamos. Quedémonos hasta tal hora. Comamos eso, comemos. El hombre hacía todo lo que yo le decía. Fue una de las pocas veces en que yo escuché a una mujer decir, yo dañé a ese hombre. Me admiré escuchándola. Yo lo dañé. Yo abusé de él. Mira tú. Yo digo, aquí llevar a ese pobre hombre a la comisaría del varón. Que no hay, por cierto, de la mujer. Mi amado. Y luego me dijo, ahora es otro. Y lo he perdido. Quiero volver con él. Quiero recuperarlo. Quiero retroceder el tiempo y no puedo. Y el hogar se rompió. Y él se casó con él. Su sangre cayó sobre su propia cabeza. Dice la Escritura, ven conmigo por favor. Hay un texto paralelo que me gusta mucho también recordarlo. En Nehemías capítulo 4, libro de Nehemías, capítulo número 4, verso número 4, dice el Espíritu Santo, oye, orando se lo dijo un siervo de Dios, se lo dijo al Señor. ¿Lo tiene? Oye, le dijo, oh Dios nuestro. Cuidado, hermano, porque esta oración es una oración no solo poderosa, sino es una oración, mi amado hermano, que aniquila a los que, sabiendo
que están haciendo mal no quieren reivindicar su vida o su camino. ¿Ya lo quieren? Nehemías, capítulo número 4, verso número 4 también. ¿Lo encontró? Oye, oh Dios, imagínate una esposa orando así, ¿ah? De poder, ¿ah? O un marido, que somos objeto de su menosprecio. Y mira lo que dice la oración: vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Imagínate aquellos que están fraguando maldad contra ti, aquellos que quieren solamente en la vida hacer algo, destruirte, aquellos, mi amado hermano, que lo único que quieren es poner tu, digamos así, tu prestigio, tu honorabilidad o tu testimonio por el suelo. Jesús nos enseñó de una manera muy pausada a decir, Señor, el Señor nos enseñó que para los enemigos debemos llorar para que el Señor los bendiga. Bendecir más bien a tus enemigos. Nehemías en este sentido, mi amado, tornó su oración como un cuchillo de doble filo y dijo, Señor, a quienes están planificando mi mal, a quienes están arremetiendo contra mí para destruirme, y no solo a mí, sino al pueblo, mi amado, dice ahí el Señor, vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Amén, dijeron desde arriba. Adiós, el toco madera. Son efectos especiales que vamos implementando en la Biblia. Mira tú esta oración, mi amado. Imagínate una esposa que ve cómo su marido comienza a fraguar una traición. Y una esposa rogando a Dios que le diga, Señor, todo lo que Él está preparando, consiguiendo, hazlo caer sobre su propia telaraña. Mi querido hermano, ¿tú sabes la magnitud que tiene esto sobre tu vida? Si tú fabricas tu propio ataúd, no pienses que otro va a estar en ese lugar. Es tu propio cadáver el que va a ser enterrado. Entiende esto, mi querido hermano. Si tú vives atado a tu propia amargura, llamado, la amargura se volverá contra ti y te destruirá. Si vives lleno de celo, pero no el celo de Dios, sino ese celo enfermizo, dañino, destructivo, llamado, tu propio celo te consumirá. Tu rencor te pisoteará, cual serpiente volverá su cabeza y te picará a ti mismo. Decía la reina Esther, capítulo 9, verso 25. Libro de Esther. Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Es un espejo, amado hermano. Ten mucho cuidado. ¿Lo tienen? En el libro de Esther, capítulo número 9, verso número 25. Mira tú, ponle asunto a esto. ¿Lo encontró? Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. ¿Qué horca? La horca que él mismo había levantado para matar a quién? A Mardoqueo. ¿De quién estamos hablando? De Amán. Amán ordenó hacer una horca de 30 metros de altura.
porque le tenía fastidio a Mardoqueo, que él no sabía que era qué cosa, padre y tío de quién al mismo tiempo, de la reina Esther. Y digo, lo quiero matar. Lo veo y me erizo el coraje. Y él mandó a fabricar la horca. Y dijo, apenas haya la oportunidad, lo guindo como bandera. La horca estaba, digo yo, calientita recién de haber sido terminada. Y apenas la terminó, el rey ordenó, porque Dios, mi amado, escuchó la oración de Esther y del pueblo, y ordenó el rey que mataran y ahorcaran en esa horca a aquel mismo que la había fabricado. Amado, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Hubo un texto que lo vimos entre semana en el estudio que decía, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la misma medida que mides, vas a ser medido. Ten cuidado cuando abres tu boquita, mi querido hermano y hermana. Ten cuidado. Calibra bien. Hay un aparatito que se llama calibrador, que con esto se mide los diámetros más finos o más grandes según la medida del calibrador. Si digamos así, de las puertas, los tornillos, son aparatos muy dinámicos y te dan la medida tan exacta que te la dan en milímetros. Mide bien tu corazón antes de emitir una palabra. Cuidado, estás llamado elaborando tu propia soga. Y tú pensando decir, a otro voy a ahorcar. No, Dios puede mirar el escenario. Como dicen vulgarmente, Dios puede mirar la tortilla. Y el hambre y la escasez que deseas para otro será el pan que tú vas a comer. Ten cuidado, amado hermano. ¿Por qué forjas tu propio ataúd? ¿Tienes gente adversaria según tú? Llamado, ámalos, perdónalos y sé feliz en Cristo. Sencillo. Deja, mi amado hermano, que la ira tome el lugar que Dios quiere, sin en el que esté. En su sola potestad. Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no te metas, mi amado hermano, a tomar tu propia participación de juicio contra otro ser humano. Es que me la tiene que pagar. Te estás destruyendo. Es que me la hizo. Sufre lo propio. Lo que tú forjas, tus hijos lo van a heredar. Y en tu tumba no solo entrarás tú, sino también a lo que tú amas. Casi le pongo a este texto sepulcro familiar, casi. Pero es tema para otro lado, para otra oportunidad. Y amados hermanos, la Escritura nos da una advertencia de oro. Reyes, mira cómo hemos desprendido esto. Capítulo número 2, dice el versículo número 34, entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra Joab, contra él, y lo mató. Los cuernos del altar no le sirvieron de nada. Lo mató y lo sepultó en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar, ¿a quién lo puso? Al propio que lo había
que lo había matado. Puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de ¿quién? De Abiatar. Pero falta uno, de acuerdo al estudio. ¿Quién está faltando? De acuerdo a la instrucción de su padre. Falta un hombre llamado Simei. ¿Qué ocurrirá con Simei? Aprenderá de lo que ha visto, de lo que se le ha hecho a Joab y lo que se hizo obviamente con Adonías, o será tan terco que se mantendrá en su obstinación. ¿Quiere saberlo? ¿Verdad que sí? Venga el próximo viernes y con la ayuda del Espíritu Santo lo sabremos. Pero si Dios te habló en esta preciosísima noche, llamado alaba a Cristo y entienda tu vida. Amén. Entienda tu vida, porque esto te puede llevar a tu propia muerte. Siendo tú mismo tu sepulturero. Ten cuidado. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta preciosa noche, oh Dios, tu Espíritu no se ha hecho esperar. Por mi propia culpa. Sangre sobre su propia cabeza.